90% de la producción del cine silente estaba a colores. A nosotros, justo a los no nativos digitales. ¿Cómo estamos, amigos? El día de hoy nos jalamos aquí al nororiente de la Ciudad de México, precisamente en la zona de Aragón, para mostrarles otras ofertas de cultura. Y es que sabemos que hay mucha banda que le gusta estar grabando todo, que si ya se cayó el cuate, que si el que se quedó dormido, que si los 15 años de la Rubí. Bueno, ¿para qué les platico, verdad? Pero para eso nos hemos venido aquí a la zona de Aragón para mostrarles una oferta, como ya les dije, cultural diferente, donde les va a ser de su mucho interés. Y bueno, para esto nos descolgamos aquí a la zona de Aragón a conocer el Cine Corregidora, ahora mejor conocido como el Faro de Aragón, un lugar donde es totalmente diferente y se imparten talleres que tienen que ver con la cuestión de audiovisuales. Acompáñenme y aquí en @21 no se lo pueden perder porque se va a poner muy bueno el programa. Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos aquí dentro de este lugar mejor conocido como el Faro de Aragón. Ah, no es Faro Aragón, ¿verdad? Faro Aragón. Faro Aragón, muy bien. Y bueno, mi querido Manuel Trujillo, director de este gran lugar del Centro de Artes y Oficios, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos al Faro. Muy bien. Oye, pero tiene otro nombre oficial este lugar. Se llama Faro Aragón Cine Corregidora. Pues mira, el Faro Aragón Cine Corregidora, vamos a decirle Faro Aragón porque está un poco largo el nombre, fue inaugurado el 17 de junio del 2016. Llevamos 6 meses abiertos, entonces somos el faro más pequeño y pertenecemos a la red de faros, que son 5 faros que están en la Ciudad de México. ¿Y qué hace a este faro diferente hacia los demás? Pues mira, lo distinto es que es el primer faro especializado y se dedica o se enfoca en las artes visuales y la cinematografía. Entonces, esto parte porque estamos en un cine de los 80s, el cine Corregidora, que fue retomado y digamos, le hicieron algunas remodelaciones muy interesantes para que pudiera ser un faro. Entonces nos visitan alrededor de 5,000 a 10,000 personas al mes. Tenemos 600 personas tomando talleres en 45 talleres cinematográficos y comunitarios. Y tenemos instalaciones y equipo necesario para hacer desde una película hasta un cortometraje en celular, ¿no? Aparte que son las necesidades que hoy en día se están presentando en los jóvenes, porque sabemos que conforme va avanzando la tecnología, también los chavos se van innovando. Ya no quieren aprender un oficio como de carpintería, que bueno, no se descarta, ¿no? Pero realmente ahora ya están más involucrados en la cuestión tecnológica. Pues mira, es complejo y nosotros nos dedicamos a la enseñanza del audiovisual, ¿no? Entonces, para hacer un audiovisual no nada más tienes que aprender a usar una cámara, también puedes hacer una escenografía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si no les llama la atención un taller de madera, sí les va a llamar la atención un taller de arte y de escenografía donde ocupan madera. Entonces por ahí trabajamos los oficios con los chavos, con los niños. Tenemos talleres de pulido en madera para niños y para adulto mayor. Entonces sí hay una enseñanza tecnológica, hay una enseñanza de oficio para que también pueda servir a las familias y a las personas en un futuro como un oficio para que puedan salir, pues, no sé, salir adelante y cobrar por algo que ya aprendieron aquí, ¿no? Entonces sí es muy importante mantener esta idea del oficio, ¿no? Claro. Y bueno, de la técnica cinematográfica, que también eso es algo que sí quisiera resaltar. Nosotros aquí no nada más enseñamos técnica
porque también enseñamos contenidos y el contenido social, el empoderamiento que te da el audiovisual, la televisión, los medios masivos de comunicación, el internet, es muy importante, sobre todo en estas épocas que está difícil para el país, ¿no? O sea, Todas esas herramientas les enseñan aquí a utilizarlas. así es. ¿Qué te parece, mi querido Morris, si vamos a dar un rol en este cine corregidora, mejor conocido como Faro Aragón? Y mientras vamos a esta cápsula, ¿te parece? Bien, bienvenidos. Una realidad que puede ser bastante irreal para nuestra propia realidad. El cine está lleno de grandes historias, de momentos épicos que con el paso de los años hemos guardado en nuestra memoria. Desde sus inicios, el cine ha buscado crear otras realidades, historias contadas desde el espacio, viajes en el tiempo, invasiones de seres extraterrestres, historias de otros siglos, en fin, situaciones que el cine nos ha hecho creer que pueden ser realidad. Pero, ¿cómo es que logran ese impacto en los espectadores? Los elementos que interfieren en la elaboración de una película son diversos, pero sin duda, los efectos especiales no dejan de asombrarnos y continúan siendo uno de los mejores atractivos. El primer blockbuster de los efectos hechos a mano fue el filme Un viaje a la luna de 1902 del director Georges Méliès, una pequeña cinta de ciencia ficción que fue elaborada con escenarios, accesorios, disfraces, efectos de humo, entre otros efectos visuales que lograron apoderarse de la imaginación popular. La cinta Metrópolis de 1927 mostró una nueva manera de hacer cine al utilizar una ciudad en miniatura con la cual los actores interactuaban. Más tarde llegaría El Mago de Oz, que asombró por su proceso de pintar el escenario inexistente en la realidad. Pasó el tiempo y cada vez más directores creaban nuevas maneras de dar vida y credibilidad a sus historias a través de mejores efectos especiales. Así llegó la película Tiburón, para la cual se creó un animatrón que pudiera funcionar en el océano y fuera un tiburón casi real. Hoy, la industria del cine, lejos de extinguirse, ha ido en aumento de manera exponencial, al igual que sus efectos especiales. Ahora, los efectos son digitales, lo que ha permitido a los directores producir filmes de una manera más rápida y sin limitar su creatividad. Películas como El Señor de los Anillos o Avatar nos han demostrado que no hay límites cuando de irrealidad se trata. La creación e innovación en el séptimo arte depende entonces de todos aquellos aficionados que quieran reinventar la manera de imaginar y de contar historias. Mi querido Morris, pues muy interesante esta cápsula, ¿no? ¿Cómo la viste? Padrísima. Eso, y ahora sí, vamos a empezar el recorrido. ¿A dónde me traes? Mira, quería que empezáramos con el lugar donde los niños tienen ahí como su guarida, ¿no? Que se llama la ludoteca. En la ludoteca nosotros trabajamos, como dice el nombre, de una manera más lúdica, la temática de las artes visuales, el teatro, la literatura, como todo lo que engloba alrededor de la cinematografía. Entonces empezamos por la niñez y este es uno de nuestros espacios trascendentales, ¿no? Y ahora, ¿y esto qué es? Este es uno de los proyectores, hace rato también estábamos junto a otro de los proyectores que tenía el antiguo cine, pero todas esas historias te las quiero ir platicando poco a poco. ¿Por qué no vamos primero al taller de guión? Porque lo que hay que hacer es contar historias, el taller de guión es importante, ¿no? Muy bien, mi querido Morris, pues yo te sigo, pásale. Vámonos. Y vámonos. Y bueno, mi querido Morris ya se me desapareció, quién sabe a dónde fue, pero bueno, ya en un ratito lo tendremos por aquí. Y ahora estoy con la profesora del taller de guión, mi querida Itzia Pintado, ¿es correcto? Itzia Pintado, eso Muy soy bien. Ahora sí, mi querida Itzia, pues bueno, a lo que nos trajo, ¿no? Ahora sí, a lo que estamos aquí. Platícanos primero sobre el taller que impartes aquí en este faro de Aragón, sobre el taller de guión. Pues es un taller, me parece que primordial para toda la propuesta del Faro, porque el guión es la base de toda la cadena de la producción audiovisual, es la primera pieza de este engranaje donde mucha gente trabaja, y tener un conocimiento básico de lo que es el guión pues te permite tener un gran control sobre el producto audiovisual que vas a realizar posteriormente. ¿Es necesario tener algunos conocimientos básicos para volverse guionista uno?
Pues escribir básicamente, leer muchísimo, ver películas, tener algunos conocimientos de comunicación, ¿no? De lenguaje básico, pero en realidad yo creo que lo que necesitas son muchas ganas. Mi querida Itzia, pues muchísimas gracias y al ratito pasamos a tu taller. Es que yo quiero salir siendo, si no un Alfonso Cuarón, Okay. pues sí ser un cineasta o un reconocido guionista. Muy bien. Y voy a pasar contigo, ¿te late a tu taller? No, me vas a salir muy contento. A ver si es cierto, vamos a ver. Bueno, ahora sí, pásale, vamos a comer y sirve que nos vamos inspirando. Y bueno, carnales, seguimos dando el rock and roll aquí en el Faro Aragón y ahora estamos con el profesor de videoclip, mi querido Paco de Burgos. ¿Es correcto? Es correcto, profesor. Pancho para los cuates. No, no es cierto. Paco. Es que decías que Pancho se te hacía como un señor bigotón y malhumorado. Sí. Sí. Mi querido Paquito, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. Oye, platícanos un poco sobre el taller que impartes aquí en Faro de Aragón, que es el de videoclip. Un poco la idea es, tenemos un grupo de 15 personas para hacer videoclips. Es un video de música. Ok. Es un video dedicado a una canción en específico. ¿Te Pues, cuento una historia? puede contar una historia, puede no contar una historia, siempre necesitando un guión, definitivamente. Ahora, ¿qué necesitan los chavos que van a tomar este taller o que van a incursionar en esta cuestión del videoclip? ¿Qué necesitan o cuáles son las herramientas necesarias para? Mira, yo tengo la teoría que para hacer videoclips tienes que tener buen ritmo, tener como esta idea narrativa de cómo contar bien las cosas, o sea, tener la técnica y la narrativa para contarlas y tener las ganas de hacerlo, creo que es lo que necesitas. Ahora, los chavos, ¿cuáles son las herramientas básicas que necesitan para poder entrar a este taller de videoclip? ¿Algún conocimiento básico? No, podemos empezar desde cero, no hay ningún problema. O sea, tú no tienes ni idea de cómo se hace un videoclip, empezamos desde cero y te empezamos a enseñar un poquito de técnica, hasta narrativa, hasta postproducción. Ok, o sea, todo eso se aprende. Todo eso se ¿En cuánto tiempo? un trimestre. O sea, esa es la teoría. En un trimestre tengo que enseñarles En 3 meses a tienes que tenga un salir. videoclip. Saliendo todo un máster. ¿Tiene algún costo contigo este taller? No, o sea, el costo lo que quieras hacer tú en el videoclip, pero eso ya es bronca tuya, ¿no? O sea, lo que quieras en props. Exacto, props o vestuarios o maquillajes, pero el videoclip también puede ser sin vestuarios, sin maquillaje y sin props. Ok, pues ¿qué te parece, mi querido Paco, si pasamos a tu taller para que nos empapemos un poco de cómo hacer videoclips? Y al igual el día de mañana me ves triunfando en los Billboard. Exacto, estaría bien chido. ¿No? Ahí está. Y bueno, siguiendo dando el rol aquí en este Faro de Aragón, estamos ahora con un invitado especial de Alfombra Roja y Caravanas, mi querido Guillermo Monteforte. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar aquí en el Faro Aragón. Está muy bien este lugar, está impresionante. Realmente algo te trajo hasta acá y dinos qué fue. Pues las ganas de compartir un documental que hemos realizado desde Oaxaca, que se llama Dios Nunca Muere, que ahora mientras estamos platicando se está proyectando aquí en la sala de junto. Platícanos un poco, Dios Nunca Muere, ¿de qué trata este documental? Dios Nunca Muere trata sobre el movimiento social que se dio en Oaxaca en 2006. Aquí se conoció mucho como el movimiento de la APO, ¿no? Y hacemos un retrato de 4 víctimas que sufrieron violaciones en ese periodo y cómo están ahora, 10 años después. Y bueno, ya nada más punto de vista. ¿Qué para ti, qué significa estar aquí en el Faro de Aragón, exponiéndote ahora sí con tu documental? Pues mira, la verdad es un gran honor. Yo no conocía el lugar, como dije. Entré a este espacio, que es un espacio increíble. Es uno de los lugares donde he visto un aprovechamiento de un cine viejo de la mejor manera. Es un espacio donde ves el cine, te imaginas cómo fue antes y tiene una vitalidad nueva con algo que sigue como cine, ¿no? Y eso es algo importante y qué rico que la comunidad, los barrios de por aquí se están involucrando. Perfecto. Felicidades. Pues ahora sí que te parece, todavía alcanzamos a ver el documental, vamos a meternos de volada y mientras, vámonos a un corte.
Te acompaño, dale.